Atención, Harfuch detuvo una negociación que podría cambiar el rumbo de México. Tuntún, pandillero salvadoreño de la pandilla Barrio 18, había llegado a Chiapas a negociar con líderes del cártel Jalisco Nueva Generación para formar una alianza criminal. Pero Harfuch lo rastreó, lo cazó, mandó a las fuerzas especiales y lo capturó antes de desatar el terror. Omar García Harfuch ordenó el cerco antes de que amaneciera. Lo hizo con la frialdad de alguien que lleva semanas esperando este momento exacto, el momento en que el emisario más buscado de Centroamérica cometiera su último error en territorio mexicano. Lo hizo porque tenía en su escritorio algo que ningún noticiero ha publicado: los términos preliminares de una alianza que habría entregado la frontera sur de México a dos organizaciones terroristas simultáneamente. Su nombre era Roberto, su alias era Tuntún, y la mañana del operativo caminaba por las calles de Puerto Madero, convencido de que nadie sabía que estaba ahí. Estaba equivocado desde hacía 3 semanas, pero hay algo que los noticieros no te van a contar. Tuntún no cruzó la frontera huyendo de la justicia salvadoreña, cruzó con una agenda, cruzó como emisario oficial de la pandilla Barrio 18 para sentarse a negociar con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y esa negociación, si hubiera llegado a concretarse, habría cambiado el mapa criminal de México para siempre. Esa pregunta, ¿quién estaba esperando a Tuntún del lado mexicano?, tiene nombre en los archivos de Harfuch, y ese nombre es lo que este video va a perseguir hasta el final. Pero hay algo que los noticieros no te van a contar. Para entender por qué la captura de Tuntún no es una nota policíaca sino un evento de seguridad nacional, necesitas entender quién era este hombre antes de esa mañana en Puerto Madero. Roberto, alias Tuntún, no era un pandillero de bajo rango escondido en la frontera. Era un operador de alto nivel dentro de la estructura de Barrio 18, una organización que nació en los años 60 en la calle 18 de Los Ángeles, California, y que hoy opera como estructura terrorista transnacional en El Salvador, Guatemala, Honduras, México e Italia. Barrio 18 no extorsiona esquinas, controla territorios, moviliza armas, fabrica explosivos artesanales y en los últimos meses buscaba algo más: un socio mexicano lo suficientemente poderoso para garantizarle acceso permanente a los corredores del norte. El cártel Jalisco Nueva Generación tenía exactamente lo que Barrio 18 necesitaba. Puerto Madero, el poblado costero donde Tuntún eligió esperar, es un lugar donde el calor pega desde las 6 de la mañana y el aire huele a sal y a diésel de las lanchas pesqueras. Es frontera líquida, tierra, río y mar confundidos en una franja donde los cuerpos de seguridad históricamente llegaban tarde. Tuntún lo sabía, por eso lo eligió. Calculó que la periferia lo protegería. Calculó mal, porque lo que Tuntún no sabía era que Harfuch llevaba meses construyendo exactamente ahí, en esa franja costera que el crimen consideraba tierra de nadie, una red de inteligencia que combinaba drones informantes y cooperación directa con el Centro Transnacional Antipandillas de El Salvador. Una red diseñada para atrapar exactamente al tipo de hombre que Tuntún era. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Tuntún no era un hombre estúpido, era un hombre arrogante. Y esa distinción es importante, porque los errores que cometió no parecían errores cuando los tomó. Parecían decisiones inteligentes, parecían estrategia. El primero lo cometió 3 semanas antes del operativo, cuando la cúpula de Barrio 18 diseñó la misión de negociación con el CJNG. Hubo un debate interno: enviar a un intermediario de menor perfil o enviar a alguien con peso real para que el Jalisco tomara en serio la propuesta. Tuntún argumentó, y ganó el argumento, que una alianza de esta magnitud requería presencia de liderazgo, que el CJNG no negociaría con mensajeros, que él tenía que ir personalmente. Lo que Tuntún no sabía era que esa decisión acababa de activar su propio certificado de defunción. Al cruzar él mismo la frontera, sus tatuajes, un mapa corporal de su historia dentro de Barrio 18, imposible de ocultar completamente incluso bajo ropa, fueron capturados por el sistema de reconocimiento biométrico del Centro Transnacional Antipandillas, que compartía datos en tiempo real con la base de inteligencia de la SSPC en Ciudad de México. Su rostro tardó 4 minutos con 32 segundos en ser identificado. Para cuando Tuntún recogió su mochila del otro lado de la frontera, Harfuch ya tenía su ficha.
Ese fue el primero. El segundo error lo cometió 5 días después. Para moverse con libertad en Tapachula, Tuntún necesitaba un punto de base discreto. El centro urbano era demasiado visible, demasiado saturado de cámaras y presencia policial. Puerto Madero, el poblado pesquero en la periferia costera, parecía la opción perfecta. Poca policía, mucho tránsito de gente anónima, acceso rápido al agua, sí necesitaba una salida de emergencia, una decisión tácticamente sólida en cualquier otra circunstancia. Lo que Tuntún no sabía era que Puerto Madero era precisamente la zona donde la Fiscalía de Chiapas había intensificado su red de informantes tras la captura de Orlando el Misterio, líder de la MS-13, apenas 3 días antes. El operativo contra el Misterio no había cerrado el capítulo, lo había abierto. Los agentes sabían que donde cayó un líder, había otro cerca. Tuntún se había metido voluntariamente al perímetro más vigilado de todo Tapachula. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es peor. El tercer error lo cometió la madrugada del operativo y este fue el definitivo. Confiado en que las autoridades estarían saturadas procesando la captura de El Misterio, Tuntún decidió hacer la señal de contacto con su enlace del CJNG de la manera más directa posible. Salir a caminar por Puerto Madero sin camisa, mostrando sus tatuajes abiertamente. Era una contraseña visual para Bimba. El contacto mexicano sabía que debía buscar a un hombre con esas marcas específicas en ese lugar específico, a esa hora específica, simple, directo, sin tecnología que pudiera ser interceptada. Lo que Tuntún no sabía era que un dron de la unidad de vigilancia aérea llevaba exactamente 2 horas y 17 minutos sobrevolando Puerto Madero en círculos silenciosos a 400 metros de altura. La cámara térmica había registrado su salida del alojamiento y cuando Tuntún se quitó la camisa en la calle, el operador del dron en la sala de monitoreo dijo 3 palabras por radio: es él, confirmen. Este tercer error fue lo último que calculó mal, porque esa madrugada Harfuch ya tenía todo lo que necesitaba. 4:47 de la mañana, Puerto Madero dormía, las lanchas pesqueras crujían amarradas en el muelle, el calor ya era denso a esa hora, 31 grados, humedad de costa, el tipo de madrugada donde el sudor aparece antes de que te muevas. En las calles de tierra compactada del poblado no había un solo movimiento visible. Pero a esa hora, a 4 kilómetros del centro de Puerto Madero, 26 elementos de fuerzas especiales ya estaban en posición. No llegaron con sirenas, no llegaron con luces encendidas. Llegaron en vehículos sin identificación, con los motores cortados a 200 metros del perímetro objetivo, en formación de desplazamiento táctico silencioso. Cada elemento portaba equipo de visión nocturna de 4ª generación. Los mismos dispositivos que convierten la oscuridad de la madrugada en una imagen verde perfectamente nítida, comunicaciones encriptadas en frecuencia 162,400 MHz, el canal exclusivo de coordinación interinstitucional para operativos de alto valor, sin comunicaciones abiertas, sin margen de filtración. El mando del operativo estaba dividido en 3 equipos. El equipo Alfa, 8 elementos, se desplegó sobre el perímetro norte, cortando el único acceso vehicular hacia la carretera costera. Si Tuntún intentaba salir en vehículo, encontraría una pared de 8 hombres armados con rifles de asalto calibre 5,56 antes de llegar al primer crucero. El equipo Bravo, 10 elementos, tomó posición en el perímetro sur y cubriendo los accesos peatonales hacia el muelle y la zona costera. Si Tuntún decidía correr hacia el agua, el equipo Bravo lo estaría esperando en cada salida posible. El equipo Charlie, 8 elementos, los más entrenados del operativo, era el equipo de entrada directa. Eran los que iban a tocar la puerta. Eso no es todo. El siguiente hallazgo hizo silencio en la sala. El dron seguía arriba. Llevaba ya 2 horas 17 minutos de vigilancia continua cuando Tuntún cometió su tercer error. Salir sin camisa, mostrar los tatuajes, entregar su identidad a una cámara que él nunca supo que existía. Desde la sala de monitoreo, el coordinador de inteligencia
vigilancia confirmó la identificación biométrica en tiempo real y transmitió la autorización al comandante del operativo en campo. La autorización llegó a las 5:23 de la mañana. 4 palabras en el canal encriptado. Luz verde, procedan ahora. En ese momento, los 26 elementos comenzaron a moverse simultáneamente desde sus posiciones, sin carreras, sin gritos, con la disciplina fría de hombres que han ensayado esta coreografía suficientes veces como para hacerla en silencio total. El cerco tardó exactamente 4 minutos en cerrarse de manera completa, 4 minutos en los que cada salida posible de Puerto Madero quedó sellada. Para cuando Tuntún escuchó el primer ruido fuera de lo ordinario, ya no había ningún lugar a donde ir. Afuera todo parecía normal. Adentro ya era demasiado tarde. 5:27 de la mañana. El equipo Charlie llegó a la posición de entrada. La estructura era una vivienda de bloc de cemento sin aplanar, el tipo de construcción que abunda en los poblados costeros de Chiapas, paredes gruesas, ventanas pequeñas, una sola puerta principal de metal hacia la calle. El comandante del equipo Charlie levantó el puño. Todos se detuvieron. 2 segundos de silencio absoluto, luego golpearon. Los primeros 4 minutos fueron de resistencia. Tuntún no abrió la puerta. Adentro se escucharon movimientos rápidos, pasos, algo arrastrado, el sonido metálico inconfundible de alguien que está buscando o escondiendo algo con urgencia. Los elementos del equipo Charlie mantuvieron posición, no rompieron la puerta inmediatamente. El protocolo exige esperar la señal de que el perímetro externo está completamente sellado antes de forzar entrada. 38 segundos después, la confirmación llegó por radio desde los 3 equipos. Perímetro cerrado, sin movimiento exterior, sin vehículos activos. El ariete golpeó la puerta de metal una vez, solo una. La puerta cedió. Lo que encontraron adentro fue a un hombre que había tomado la decisión de no rendirse fácil. Tuntún había volcado una mesa de madera hacia la entrada y se había posicionado detrás con un teléfono en una mano y en la otra algo que los agentes identificaron en fracción de segundo como un machete de trabajo. 45 centímetros de hoja, del tipo que usan los jornaleros en la región. No era un arma táctica, era lo único que había en esa habitación que podía convertirse en amenaza. Gritó en español con acento salvadoreño, gritó que no iba a salir, gritó el nombre de alguien que los agentes no reconocieron. Un nombre en clave, una sola sílaba, el tipo de llamado que se hace cuando esperas que alguien llegue a rescatarte. Nadie llegó. Los siguientes 3 minutos fueron de contención. 4 elementos del equipo Charlie entraron en formación de cuña, 2 avanzando, 2 cubriendo, mientras los otros 4 sellaban ventanas y la salida trasera que conectaba con un pequeño patio de tierra. Tuntún retrocedió hacia la pared del fondo, manteniendo la mesa entre él y los agentes. Siguió gritando, siguió sosteniendo el machete, pero sus ojos hacían lo que hacen los ojos de todos los hombres en ese momento. Calculaban distancias, buscaban salidas, procesaban la información de que no había ninguna. Uno de los agentes, el más joven del equipo Charlie, según un testimonio posterior que circuló entre las corporaciones, notó algo en ese momento que quedó grabado en el parte del operativo. Sobre la única silla de la habitación, doblada con cuidado, había una camisa limpia, planchada, lista para ponerse. Tuntún se había preparado para una reunión importante esa mañana. Nunca iba a usarla. Los últimos 2 minutos fueron de colapso total. El comandante del equipo Charlie dio la instrucción en voz baja. 2 agentes lanzaron simultáneamente hacia adelante, uno hacia cada lado de la mesa volcada. Tuntún intentó moverse hacia la derecha, el machete todavía en la mano, pero el agente que llegó por su izquierda ya lo tenía controlado por el antebrazo antes de que completara el giro. El machete cayó al piso de cemento con un golpe seco que resonó en toda la habitación. 4 segundos después, Roberto, alias Tuntún, presunto líder de la pandilla Barrio 18, emisario de una negociación que habría cambiado el mapa criminal de México, estaba boca abajo en el piso con las manos esposadas detrás de la espalda. Un agente le puso la rodilla en la espalda con precisión técnica, no con brutalidad, con control. La cabeza de Tuntún miraba hacia el cemento gris de una habitación en Puerto Madero, Chiapas,
Chiapas, a 800 kilómetros de donde alguien esperaba sus instrucciones. El comandante del equipo Charlie habló al radio con voz completamente plana. Alto al fuego, amenaza neutralizada, 0 bajas federales. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. La habitación de block sin aplanar medía aproximadamente 4 metros por 5. En ese espacio, mientras Tuntun era sacado esposado hacia el vehículo del equipo Charlie, los agentes de la fiscalía comenzaron el inventario. Lo que encontraron no era el arsenal de un hombre que huía, era el equipaje de un hombre que llegaba a quedarse. Primera revisión: debajo del colchón de resortes que servía de cama, envueltos en una bolsa de plástico negra sellada con cinta adhesiva, 2 paquetes rectangulares de aproximadamente medio kilogramo cada uno. Sustancia blanca compactada, preliminarmente identificada como cocaína de alta pureza. No era cantidad para consumo personal, era cantidad para demostración. El tipo de muestra que se lleva a una primera reunión de negocios para probar que la cadena de suministro es real. Segunda revisión: en el fondo del único closet de la habitación, envuelta en tela de costal, una granada de fragmentación artesanal, el tipo de artefacto que el Centro Transnacional Antipandillas de El Salvador había documentado como parte del arsenal estándar de Barrio 18. Junto a ella, 3 teléfonos celulares quemados, destruidos deliberadamente, probablemente en los primeros segundos después de que la puerta fue golpeada. Tuntun había intentado eliminar sus comunicaciones antes de ser capturado. Lo logró con 2 de los 3. El inventario continuó y cada objeto contó una historia diferente. El tercer teléfono estaba intacto. Era un celular prepago de menos de 300 pesos. El tipo de aparato desechable que se compra en cualquier tienda de conveniencia, sin contrato, sin nombre registrado, sin historial vinculable. Pantalla rayada, carcasa de plástico negro barato. Una sola aplicación instalada, WhatsApp. Un solo contacto guardado, Jefe MX. Los peritos lo revisaron en el lugar antes de embolsarlo como evidencia. El último mensaje enviado desde ese teléfono tenía marca de tiempo de las 02:14 de la madrugada, 3 horas y 13 minutos antes de que los agentes golpearan la puerta. 5 palabras en español, sin puntuación, sin mayúsculas: ya llegué, todo listo. El mensaje tenía doble palomita azul. Había sido leído, nadie había respondido. Pero lo más valioso no brillaba. Dentro de la mochila de Tuntun, una mochila deportiva negra de marca genérica del tipo que carga cualquier trabajador migrante en la región, los agentes encontraron una carpeta de plástico transparente con documentos doblados en 4 partes. 4 hojas escritas a mano en tinta azul, con una combinación de español y un código numérico que los analistas de la SSPC tardarían horas en comenzar a descifrar. Pero algunos elementos eran inmediatamente legibles, sin necesidad de descifrado. Había nombres de localidades: Tapachula, Arriaga, Tonalá, Guadalajara. Y había cifras con signos de dólar. Había un organigrama rudimentario, círculos conectados por líneas, donde el círculo central tenía escrita una sola inicial, J. Y al pie de la última hoja una fecha, no la fecha del operativo, una fecha futura, marcada con 3 días de anticipación al momento de la captura, la fecha de la reunión que nunca ocurrió. Esos 4 documentos manuscritos eran la prueba de que la alianza entre Barrio 18 y el CJNG no era rumor ni especulación. Era un proceso en marcha, con calendario, con rutas, con números. Pero la pregunta que nadie está respondiendo es esta: ¿quién es Jefe MX? ¿Quién leyó ese mensaje a las 2:14 de la madrugada y decidió no responder cuando el operativo comenzó? ¿Y dónde está ahora? Horas después del operativo, Omar García Harfuch emitió una declaración desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin conferencia de prensa, sin cámaras de televisión, una declaración escrita, 4 oraciones, distribuida a medios seleccionados. La declaración decía lo siguiente: las estructuras criminales transnacionales que intentan establecer operaciones en territorio mexicano encontrarán una respuesta coordinada, contundente
inminente y sin margen de negociación. La detención de elementos de alto valor de Barrio 18 y MS-3 en Chiapas en menos de una semana es el resultado de inteligencia construida durante meses, no de operativos reactivos. México no es territorio de tránsito para ninguna organización terrorista, ni un mercado abierto para alianzas entre estructuras extranjeras y grupos nacionales. El trabajo continúa. 4 oraciones sin adjetivos innecesarios, sin victorias declaradas. Ahora analicémoslas palabra por palabra porque cada frase de esta declaración fue construida con una intención específica. Estructuras criminales transnacionales que intentan establecer operaciones. No dijo que ya las establecieron, dijo que lo intentan. Esa distinción no es accidental, es un mensaje de contención hacia los medios. El problema existe, pero está siendo contenido. Harfuch controla la narrativa antes de que el pánico se instale. Respuesta coordinada, contundente y sin margen de negociación. 3 adjetivos en secuencia. El último es el que importa. Sin margen de negociación es un mensaje directo, no hacia Tuntún, que ya está esposado. Es un mensaje hacia quien esperaba ese mensaje en el teléfono, hacia jefe MX, hacia el enlace, hacia quien diseñó la reunión que no ocurrió. Inteligencia construida durante meses, no operativos reactivos. Esta frase le dice al crimen organizado algo específico y perturbador. Nosotros llevamos meses adentro de tu operación. No llegamos después de que actuaste, llegamos antes. Eso significa que hay más inteligencia acumulada que todavía no se ha convertido en operativo. Esa amenaza implícita vale más que cualquier arresto. El trabajo continúa. 3 palabras. La más corta de las 4 oraciones y la más cargada. No es un cierre protocolar, es una advertencia con nombre propio para quien sepa leerla. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. Para entender el peso real de lo que ocurrió en Puerto Madero, necesitas colocarlo dentro de un patrón que viene construyéndose desde hace meses en la frontera sur de México. Porque Tuntún no es un caso aislado, es el segundo en menos de una semana y eso no es coincidencia, es síntoma. 3 días antes de la captura de Tuntún, las mismas autoridades chiapanecas detuvieron en Tapachula a Orlando, alias El Misterio, presunto líder de alto rango de la Mara Salvatrucha, MS-13, también salvadoreño, también con órdenes de captura internacionales vigentes, también en la zona de Tapachula. 2 líderes de las 2 pandillas más poderosas de Centroamérica, capturados en el mismo municipio, con 3 días de diferencia. La probabilidad estadística de que eso sea coincidencia es prácticamente cero. Lo que ese dato confirma es que Harfuch no estaba cazando individuos, estaba desmantelando una operación de despliegue coordinado. Lo que encontraron después no estaba en ningún reporte previo. Barrio 18 y MS-13 son pandillas históricamente enemigas en Centroamérica. Se han masacrado mutuamente durante décadas en El Salvador, Guatemala y Honduras. Que ambas estructuras estuvieran operando simultáneamente en el mismo corredor fronterizo mexicano, con la misma semana como ventana de actividad, sugiere algo que ninguna institución ha confirmado oficialmente, pero que los documentos encontrados en la mochila de Tuntún apuntan directamente. Alguien los estaba convocando desde el lado mexicano, alguien con suficiente poder para suspender décadas de enemistad entre 2 organizaciones terroristas y sentarlas en la misma mesa. Solo hay un actor en México con ese peso específico en la frontera sur, el Cártel Jalisco Nueva Generación. El analista en seguridad transnacional Eduardo Guerrero Gutiérrez ha documentado que el CJNG ha seguido una estrategia sistemática de expansión hacia corredores fronterizos mediante la absorción o alianza con estructuras locales y extranjeras. Lo que los operativos de Chiapas sugieren es que esa estrategia había dado un salto cualitativo. Ya no solo estructuras locales, sino organizaciones terroristas transnacionales con capacidad logística, armamento y redes establecidas en múltiples países. La pregunta que ninguna institución está respondiendo públicamente es esta: si Harfuch capturó al emisario de Barrio 18 y al líder de MS-13 en la misma semana, ¿cuántas otras reuniones similares ocurrieron antes de estas 2? ¿Cuántas no fueron interceptadas? ¿Cuántos acuerdos ya están firmados? Esa pregunta
pregunta no tiene respuesta oficial, pero los documentos de la mochila de Tun Tun están ahora en manos de los analistas de la SSPC. Y cada número, cada inicial, cada localidad escrita en tinta azul es un hilo que Harfuch ya está jalando. Eso explica el error. Lo que sigue explica la magnitud. Mientras Tun Tun era esposado en el piso de cemento de Puerto Madero a menos de 4 kilómetros de distancia, un hombre que los archivos de inteligencia de la SSPC identifican únicamente como el enlace ya había recogido sus cosas. No corrió. Correr llama la atención. Caminó hacia un vehículo sin placas visible estacionado frente a una tienda de abarrotes cerrada, subió al asiento del copiloto y desapareció hacia la carretera costera en dirección a Tapachula antes de que el equipo Charlie terminara de asegurar el perímetro. Alguien había avisado, no de los 26 elementos del operativo. El protocolo de comunicaciones encriptadas descarta esa posibilidad, pero el enlace salió demasiado temprano con demasiada calma en la dirección correcta. Hay una filtración en algún punto de la cadena de información y Harfuch lo sabe. El enlace es el operador financiero del CJNG asignado a la frontera sur. No es un sicario, no porta armas visibles, usa ropa de civil, maneja vehículos sin identificación. Y su función específica dentro de la estructura del Jalisco es exactamente esta: coordinar recepciones de actores externos, gestionar los primeros términos de acuerdos y desaparecer antes de que llegue cualquier problema. Ha operado en Tapachula, Arriaga y Tonalá durante al menos 18 meses, según los registros de inteligencia. Nunca ha sido detenido. Y aquí es donde la historia cambia de dirección completamente. Porque lo que Harfuch tiene ahora después del operativo de Puerto Madero es considerable. Tiene a Tun Tun bajo custodia, en proceso de extradición hacia El Salvador. Tiene los documentos manuscritos con rutas, cifras y el organigrama con la inicial J en el centro. Tiene el teléfono prepago con el contacto jefe MX y el mensaje de las 2:14 de la madrugada. Tiene la fecha de la reunión que no ocurrió. Y tiene en manos de los peritos de telecomunicaciones de la SSPC la tarea de rastrear el número de jefe MX hasta su torre de conexión más reciente. Esa torre está en Tonalá, Jalisco. Los metadatos del número apuntan a una zona industrial en el municipio de Tonalá, corazón del territorio de operación del CJNG, a 200 kilómetros de Guadalajara. Lo que Harfuch todavía no tiene es el enlace con nombre y apellido. Tiene su patrón de movimiento, tiene su ruta de escape, tiene testimonios de informantes que lo describen pero no lo nombran, y tiene la certeza de que el enlace sabe que lo están buscando, porque salió demasiado pronto esa madrugada para no saberlo. La cacería no terminó en Puerto Madero. Puerto Madero fue el primer movimiento de una partida que apenas comenzó. El próximo video va a ser sobre jefe MX, sobre el número de teléfono que leyó el mensaje de Tun Tun a las 2:14 de la madrugada y no respondió, sobre el nombre detrás de esa inicial J en el organigrama. Tenemos la torre, tenemos la zona, tenemos la fecha en que Harfuch tiene programada la siguiente fase de esta operación. Ese detalle pequeño cuenta una historia grande. Regresa por un momento al inicio de este video. Dos pandillas terroristas, un cártel mexicano, una negociación que nadie debía saber que estaba ocurriendo. Eso fue lo que Tun Tun trajo consigo cuando cruzó la frontera. No una mochila, no un teléfono barato, una arquitectura criminal que, de haber funcionado, habría fusionado la capacidad logística y el músculo territorial de Barrio 18 con la infraestructura financiera y las rutas del norte del cártel Jalisco Nueva Generación. Habría creado en la frontera sur de México algo que no existe todavía: un corredor controlado simultáneamente por una organización terrorista transnacional centroamericana y el cártel más agresivo de México. Harfuch lo vio venir antes de que llegara. Lo vio en los datos biométricos que cruzaron desde El Salvador. Lo vio en el patrón de movimiento de dos líderes de pandillas enemigas que de repente aparecieron en el mismo municipio con 3 días de diferencia. Lo vio en los reportes de inteligencia que sus analistas habían construido durante meses sin que nadie en los noticieros convencionales supiera que esa amenaza existía. Y lo detuvo en una habitación de 4 metros por 5 en un poblado pesquero donde el aire huele a sal y a diésel antes de que la reunión pudiera ocurrir.
Pero esta historia no terminó en Puerto Madero. Pero había algo que Tun Tun no sabía todavía. En este momento, mientras ves este video, el teléfono prepago de 300 pesos está en un laboratorio forense de la SSPC. Los peritos han recuperado metadatos que los 3 teléfonos quemados no pudieron eliminar. Los documentos manuscritos están siendo analizados capa por capa y el enlace. El hombre que salió caminando hacia un vehículo sin placas mientras el equipo Charlie irrumpía en esa habitación, sabe que su nombre está siendo construido en una carpeta que tiene el sello de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El mensaje que Tun Tun envió a las 2:14 de la madrugada todavía aparece en la pantalla rayada de ese teléfono barato. Doble palomita azul, leído, sin respuesta. Ya llegué, todo listo. Alguien leyó ese mensaje. Alguien en Tonalá, Jalisco, sabe exactamente qué significa. Y ese alguien tiene ahora una sola certeza que no tenía antes de que amaneciera en Puerto Madero. Harfuch también sabe que existe. Si este video te llegó antes que a cualquier otro canal es porque en este espacio cubrimos lo que los noticieros convencionales deciden no publicar. No las versiones oficiales, las capas debajo de las versiones oficiales. Si quieres estar en la primera fila cuando salga el siguiente video, el que va a tener el nombre detrás de Jefe MX, suscríbete ahora y activa la campanita. Cada notificación es un operativo que los demás van a cubrir 2 días después de que tú ya lo supiste. El teléfono sigue sin respuesta, pero Harfuch ya sabe quién debe contestarlo.